Hola amigos de constitucionalistas mexicanos, bienvenidos a la actualización jurisprudencial semanal. Les recuerdo que ya está disponible el curso de amparo en línea. Visita cursodeamparo.com para más informes. Las tesis publicadas en el Semanario Judicial de la Federación este viernes 20 de septiembre de 2019 son: un registro, 2.020.706 violaciones cometidas en la detención del inculpado con motivo de la excepción prevista en el artículo 16 constitucional, flagrancia o caso urgente, no analizadas previamente en amparo indirecto. Procede su examen en amparo directo conforme a la jurisprudencia primera, J45/2013, décima, sin que pueda eludirse su análisis, bajo el argumento de que ese tópico se vincula con un tema de valoración de pruebas. 2. Registro. 2.020.705 sentencias de las salas penales del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México dictadas por mayoría de votos. Para su validez deben ser firmadas por los 3 magistrados que las integran. Sin embargo, deben estimarse válidas si las firma la mayoría y, sin solución de continuidad, se plasma el voto particular firmado por el magistrado disidente, siempre que la sentencia documento forme una sola pieza documental. 3. Registro. 2.020.704 secretarios de estudio y cuenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, si su nombramiento fue posterior al 1 de abril de 2003, tienen el carácter de trabajadores de confianza, por lo que carecen de estabilidad en el empleo. 4. Registro. 2.020.703 secretarios de estudio y cuenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, al tener la calidad de trabajadores de confianza, no tienen derecho al pago de tiempo extraordinario porque, en lugar de ello, reciben una compensación. 5. Registro. 2.020.702 secretarios de estudio y cuenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, al no tener estabilidad en el empleo, la normativa que los cataloga como trabajadores de confianza no es inconstitucional ni inconvencional, al constituir aquella una restricción constitucional. 6. Registro. 2.020.701 revisión fiscal. Si en la sentencia recurrida solo se anuló un porcentaje del crédito impugnado, el tribunal colegiado de circuito puede liquidarlo mediante operaciones aritméticas simples para determinar la procedencia de ese recurso en razón de la cuantía. 7. Registro. 2.020.700 revisión fiscal. Para determinar la procedencia de ese recurso en razón de la cuantía, únicamente debe considerarse la porción del crédito anulado en la sentencia recurrida. 8. Registro. 2.020.699 revisión en amparo directo. El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene facultades para desechar ese recurso, por no reunir los requisitos de importancia y trascendencia, sin encontrarse obligado a razonar de manera detallada los motivos para ello. 9. Registro. 2.020.698 responsabilidades administrativas de los miembros de la Policía Federal. A quienes integran el servicio profesional de carrera policial les es aplicable tanto la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, vigente hasta el 18 de julio de 2017, como el régimen disciplinario específico regulado en la Ley de la Policía Federal y su reglamento. 10. Registro. 2.020.697 responsabilidad civil subjetiva por hechos cometidos por terceros. Su determinación, tratándose de equipos médicos, interpretación del artículo 1402 del Código Civil del Estado de Jalisco. 11. Registro. 2.020.696 responsabilidad civil extracontractual por negligencia médica. La teoría más adecuada para determinarla, tratándose de actos de equipos médicos, es la de introducción a la obligación. 12. Registro. 2.020.695 rescisión de los contratos de obra pública por causas imputables al contratista, solo en el supuesto de que la autoridad, al emitir el finiquito correspondiente, resuelva adjudicar los trabajos a otro licitante, debe acudir a la proposición solvente presentada con motivo de la convocatoria a la licitación pública para determinar el sobrecosto. 13. Registro. 2.020.694 recurso de queja previsto en el artículo 97, fracción I, inciso B grande, de la Ley de Amparo, cuyo trámite y resolución es urgente.
procede contra el auto inicial en que se declara sin materia el incidente de suspensión en amparo indirecto. 14. Registro. 2.020.693 recurso de queja en amparo indirecto. Es improcedente contra la determinación del juez de distrito por la que ordena retornar por conocimiento previo un asunto, con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. 15. Registro. 2.020.692 recurso de apelación en el proceso penal de corte acusatorio. Si al conocer del interpuesto contra el auto de vinculación o de no vinculación a proceso, el Tribunal de Alzada advierte una indebida valoración de los datos de prueba, al reasumir jurisdicción debe emitir la resolución correspondiente y no ordenar la reposición del procedimiento. 16. Registro. 2.020.691 prueba pericial médica en el juicio laboral. El plazo fijado al trabajador para presentar los estudios solicitados por el perito de su parte, debe ser prudente y razonable acorde con las circunstancias particulares del caso, a fin de garantizar el acceso a la tutela jurisdiccional, en relación con el derecho al debido proceso. 17. Registro. 2.020.690 Principio de igualdad procesal en el procedimiento penal. Sus alcances. 18. Registro. 2.020.689 Prima de antigüedad de los trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social. Para calcular su monto deben considerarse las últimas cantidades recibidas por estímulos de asistencia y puntualidad al terminar la relación laboral por jubilación por años de servicios. 19. Registro. 2.020.688 Prescripción en materia laboral burocrática. La excepción opuesta en términos del artículo 112 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado contra el pago de vacaciones y prima vacacional, como elemento mínimo para su análisis, requiere que el patrón proporcione las fechas de disfrute de los periodos anuales de vacaciones, conforme lo prevé el artículo 30 de dicho ordenamiento. 20. Registro. 2.020.687 Procedimientos de transparencia y acceso a la información. La autoridad administrativa al proporcionar la información relativa a condonación de créditos fiscales, no se encuentra obligada a llamar previamente a los contribuyentes beneficiados cuyos datos son revelados, pues no cuentan con un derecho oponible. ¿Sabías que Lady Viajes conoce más países que Alan por el mundo? 21. Registro. 2.020.686 Perspectiva de género. El médico especialista en cirugía general no se ubica en una categoría sospechosa o foco rojo de discriminación. 22. Registro. 2.020.685 Perspectiva de género. El hecho de que se le designe a un adulto mayor un agente de la Procuraduría Social en términos del artículo 68 ter del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, no libera a la autoridad judicial de analizar la posible situación de vulnerabilidad de aquel, aun cuando haya designado abogado particular. 23. Registro. 2.020.684 Norma Oficial Mexicana NOM 170 SS a 1 a 1998 para la práctica de anestesiología. La restricción a la libertad de trabajo que impone es adecuada, necesaria, proporcional y por ende, constitucional, al proteger la vida y salud de las personas destinatarias de aquella. 24. Registro. 2.020.683 Libertad provisional bajo caución. La solicitud de prórroga para exhibir la garantía respectiva es una manifestación de voluntad que entraña su consentimiento con el monto que se fija para gozar de ese beneficio, por lo que ello actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción 13 del artículo 61 de la Ley de Amparo. 25. Registro. 2.020.682 Juicio especial sobre regularización de predios rústicos, que debe entenderse por la expresión oposición fundada a que se refiere el artículo 13 de la Ley Relativa del Estado de Guanajuato. 26. Registro. 2.020.681 Juicio contencioso administrativo federal, para que proceda contra la falta de pago estipulada en contratos administrativos de obra pública, debe existir previamente una resolución expresa o ficta, recaída a la petición del contratista. 27. Registro.
2.020.680 jefe del equipo médico en una cirugía. Criterio para identificarlo. 28 registro. 2.020.679 inventario y avalúo en el juicio sucesorio. La sanción de tener por desistidos a los opositores, por inasistencia a la audiencia incidental, vulnera el derecho a la jurisdicción. Artículo 826 del Código de Procedimientos Civiles aplicable en la Ciudad de México. 29 registro. 2.020.678 informe justificado en el amparo. El hecho de que la autoridad responsable no lo rinda en el plazo otorgado para ello, no da lugar a diferir la audiencia constitucional ni a hacer efectivo, previo a esta, el apercibimiento de multa derivado de ese incumplimiento. 30 registro. 2.020.676 hidrocarburos. La facultad contenida en el artículo 99, fracción I, del reglamento de la ley de la materia, de requerir al presunto infractor para que remita la información o documentación para desvirtuar los hechos probablemente constitutivos de sanción detectados, previo al inicio del procedimiento correspondiente, es potestativa. 31 registro. 2.020.675 Fondo de Vivienda. Los juicios en los que se reclame la negativa del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores de la Educación del Estado de Sinaloa a devolver a los pensionados o jubilados las aportaciones acumuladas en aquel, deben resolverse en la vía administrativa. 32 registro. 2.020.674 faltas de asistencia injustificadas, continuas y reiteradas. Al ser de tracto sucesivo, la causal de rescisión se actualiza con cada día que falte el trabajador, para efectos de la prescripción. 33 registro. 2.020.673 excepción al principio de exclusión probatoria vinculada con prueba ilícita se actualiza el supuesto referente al nexo causal atenuado, con motivo de la voluntariedad del inculpado al deponer en alguna actuación ante el Ministerio Público o juez, con el propósito de dar a conocer su versión de los hechos materia del proceso, siempre que su declaración se rinda con respeto a las prerrogativas constitucionales inherentes. 34 registro. 2.020.672 excepción al principio de exclusión probatoria vinculada con prueba ilícita se actualiza el supuesto que atañe al descubrimiento inevitable, cuando se pone de manifiesto, de forma suficiente, que un elemento de convicción, obtenido ilícitamente, se hubiere recabado ineludiblemente por medios legales independientes. 35 registro. 2.020.671 equipo médico. Notas distintivas tratándose de cirugías. 36 registro. 2.020.670 ejercicio de la acción penal. Procedimiento a seguir cuando el fiscal no formula acusación en el plazo que la ley prevé para tal efecto. 37 registro. 2.020.669 ejercicio de la acción penal. La prevención que regula el artículo 325 del Código Nacional de Procedimientos Penales, no vulnera el principio de imparcialidad. 38 registro. 2.020.668 ejercicio de la acción penal. La prevención que regula el artículo 325 del Código Nacional de Procedimientos Penales cuando el fiscal no formula acusación, no vulnera el principio de igualdad procesal. 39 registro. 2.020.667 ejercicio de la acción penal. La prevención que dispone el artículo 325 del Código Nacional de Procedimientos Penales, es acorde con los derechos fundamentales de la víctima u ofendido. 40 registro. 2.020.666 ejercicio de la acción penal. La prevención que dispone el artículo 325 del Código Nacional de Procedimientos Penales cuando el fiscal no formula acusación, no viola el derecho al debido proceso. Este es un mensaje para toda la comunidad Anunnaki. Código rojo. Comencemos con el nuevo orden mundial. 41 registro. 2.020.665 ejercicio de la acción penal. La formulación de la acusación corresponde al fiscal en términos del artículo 21, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 42 registro. 2.020.664 educación inclusiva. Efectos de su protección en el juicio de amparo.
43 registro. 2.020.663 despido de una trabajadora embarazada. Conforme al método de juzgar con perspectiva de género, si el patrón aduce la actualización de la causal de rescisión por la acumulación de más de 3 faltas injustificadas en un periodo de 30 días, la autoridad debe realizar una valoración en conciencia y conforme a un estándar probatorio menos estricto para aquella, respecto de los elementos relacionados con las inasistencias derivadas de su condición. 44 registro. 2.020.662 cosa juzgada en el amparo indirecto. Por excepción opera esta causa de improcedencia, si en un anterior juicio se desecha de plano la demanda promovida por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, por no agotarse el principio de definitividad. 45 registro. 2.020.661 conflicto competencial suscitado entre tribunales, juntas o salas laborales de distinta jurisdicción. Corresponde dirimirlo al tribunal colegiado de circuito que tenga jurisdicción respecto de la autoridad que previno en el conocimiento del juicio. 46 registro. 2.020.660 conflicto competencial por razón de fuero entre jueces de control del sistema penal acusatorio. Es inexistente si no ha iniciado formalmente el proceso en sede judicial, con independencia de que aquellos manifiesten su oposición para conocer del asunto y hayan declinado su competencia. 47 registro. 2.020.659 conflicto competencial. Directrices a seguir cuando un tribunal colegiado de circuito conoce por razón de turno de una demanda de amparo directo en la cual se le señala como autoridad responsable. 48 registro. 2.020.658 conceptos de violación en amparo directo en casos de jurisdicción escalonada. Para que proceda su estudio deben hacerse valer dentro de los 15 días siguientes a aquel en que el quejoso tuvo conocimiento completo y exacto del laudo reclamado, sin que obste que se hayan planteado en ampliación de demanda y el juez de distrito la hubiese admitido. 49 registro. 2.020.657 beneficios preliberacionales. Es innecesario agotar el principio de definitividad, cuando en el juicio de amparo indirecto se reclama la resolución judicial que desecha de plano o niega la solicitud relativa, con independencia de cuál se trate o en qué ley esté previsto. 50 registro. 2.020.656 orden de traslado de un centro de reclusión a otro emitida por una autoridad administrativa. Al calificar su legalidad, el juez debe examinarla en los términos en que se dictó, suroeste pena de infringir el principio de seguridad jurídica. 51 registro. 2.020.655 ofrecimiento de trabajo tratándose de los trabajadores de buques, dada la naturaleza especial de sus funciones, para calificar si es o no de buena fe, debe examinarse el contrato por escrito donde consten las condiciones generales de trabajo, para verificar su legalidad. 52 registro. 2.020.654 ofrecimiento de pago y consignación. La sentencia de segunda instancia que confirme, revoque o modifique la resolución que la decrete o noroeste, debe impugnarse en amparo indirecto, legislación del Estado de Guanajuato. 53 registro. 2.020.653 ofrecimiento de medios de prueba en el sistema penal acusatorio. El que realiza el imputado respecto de aquellos que pretenda desahogar en juicio oral, debe formularlo en la fase escrita de la etapa intermedia dentro de los 10 días siguientes a que fenezca el plazo a que se refiere el artículo 340, párrafo primero, del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues, de lo contrario, deben excluirse. Me gusta mucho que me escuches hasta el final. Felicidades, ya estás actualizado. Te recuerdo que descargues tu ley de amparo comentada y correlacionada en el enlace de la descripción de este podcast.